y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, todos. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, todos. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver, todos. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada, todos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla de al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, todos. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño y Cabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y todos en el 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Fue considerado uno de los presidentes más importantes de la historia del país. Él lideró a los Estados Unidos en la Guerra Civil de América. Él fue responsable por la abolición de la esclavitud. Fue recordado por su humildad, por su integridad, su liderazgo en tiempos de crisis. El país estaba dividido en este asunto de la esclavitud. Y su compromiso por la libertad y la unidad nacional. Lincoln detestaba la esclavitud desde joven. Él presenció mercados de esclavos como joven que impactaron profundamente su vida. Como presidente, él emitió la proclamación de la emancipación, declarando a millones de esclavos libres en los estados de la rebelión. Hay una leyenda o una historia de Lincoln que relata que un día él fue al mercado de esclavos y vio a una joven esclava siendo vendida en una subasta. Ella había sido usada, abusada, maltratada, y en la subasta habían unos hombres malos ofreciendo dinero para comprarla, para poder usarla para sus pasiones. Abraham Lincoln comenzó a ofrecer dinero por esta joven esclava, y mientras la oferta subía, Lincoln ofrecía más dinero. Finalmente, él la compró y la joven lo miró con sospecha, llorando mientras su corazón ardía de miedo y de odio a la misma vez. Ella se preguntaba, ¿para qué me querrá este hombre? Finalmente, cuando le dieron la muchacha a Lincoln, con sus documentos probando que él la había comprado, pagado el dinero, y que la joven era de él, la joven lo miró y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer conmigo? Al final del mensaje les diré el fin de esa historia.
Una nación puede perder su gloria. Una familia puede perder su gloria. Una iglesia puede perder su gloria. Y como cristianos podemos perder nuestra gloria. Iglesia, yo quiero que me escuchen. Mientras predico el mensaje, traspasada es la gloria. Traspasada es la gloria. Señor, abre nuestros corazones a tu palabra. Danos oídos sensibles, oídos espirituales. Danos oídos que escuchen la voz de tu Santo Espíritu hablar mientras yo, tu siervo, aquí predico. Danos ojos espirituales, ojos para ver las verdades de tu palabra, las maravillas de tu bendita ley. Señor, el mundo está más y más entenebrecido. Hay una oscuridad demoníaca, hay una oscuridad y hay una tiniebla en el mundo ahora mismo, en el ambiente, que hace que muchos cristianos estén cegados. La gloria de Dios ha sido traspasada. Y Señor, en esta noche te pido que me ayudes. Mi corazón arde por este país, arde por la próxima generación. Señor, ¿qué va a pasar si tú no vienes pronto? ¿Qué clase de iglesia vamos a tener para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos? Señor, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que sonar la alarma. Despiértanos de la apatía y de la indiferencia en que nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a regresar la gloria de Dios, no solamente a este país, pero regresarla también a nuestras vidas y al cristianismo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. A veces, un cristiano que ha nacido en los fuegos de los avivamientos puede encontrarse viviendo en el humo. Lo que necesitamos, mis queridos hermanos, es regresar la gloria de Dios a nuestras vidas, a nuestras iglesias, a nuestros ministerios. Quiero que vayan conmigo al libro de los Jueces, por favor, capítulo 1. Un libro atrás, Jueces, el capítulo 1. En el versículo 1 dice la Biblia: aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los ¿quiénes? ¿Quiénes, iglesia? Cananeos. Verso 2. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. El libro de los Jueces es el libro que relata cómo la nación de Israel obtuvo su gloria y la perdió. Y también es la historia de cómo Dios trajo de regreso esa gloria a su pueblo. Es la historia de avivamiento después del fracaso. Y bajo la dirección de Dios, los judíos habían roto las cadenas de la esclavitud en Egipto. Después de haber estado más de 400 años en servidumbre, Dios con mano fuerte los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que él le había prometido a Abraham más de 500 años atrás, cuando Dios le dijo: salte de tu tierra, deja tu casa, tu padre, tu parentela,
quiero que me sigas y yo te llevaré y te mostraré la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Dios prometió bendecir a Abraham y le prometió: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y yo voy a hacer de ti una nación que aquellos que te bendigan los voy a bendecir. Y aquellos que te maldigan los voy a maldecir. De esta nación iba a venir el Mesías. De esta nación iba a venir la palabra de Dios. Eventualmente de esta nación, Cristo levantó su iglesia, la edificó. Ellos llegaron a la entrada de la tierra prometida. Tierra, dice la Biblia, que fluye con leche y miel. Y Dios les dio esa tierra. Judá fue la tribu predominante, la tribu que Dios dijo van a ir primero. Y Dios le dio la tierra, tierra de montes, tierra de valles, tierra de uvas, unas uvas gigantescas, de higos, de granados. Era una tierra gloriosa. Dios se la dio. Esa tierra fue un regalo de Dios a la nación de Israel. Dios se dio a sí mismo a ellos. Quiere decir que Israel tuvo un Señor. Dios le dio los 10 mandamientos a ellos. Quiere decir que Dios le dio, ellos tuvieron una ley. Y Dios le dio a Canaán. Quiere decir que ellos tuvieron una tierra. Ellos tuvieron un Señor, una ley, una tierra. Pero ellos negaron al Señor. Desafiaron la ley de Dios y contaminaron la tierra. Y Dios les envió juicio. Hay un paralelo sorprendente, asombroso, entre la nación de Israel y lo que les sucedió a ellos tiempo atrás, y la nación de los Estados Unidos de América y lo que les está sucediendo hoy a este país. Porque así como Dios le dio una tierra a Israel muchos años atrás, escúchenme, la tierra de los Estados Unidos de América fue una tierra que Dios se la dio. No ha habido otra nación en la historia humana, aparte de Israel, que al comenzar, al nacer, haya tenido un comienzo cristiano. Un comienzo basado en principios bíblicos, como la nación de los Estados Unidos de América. Este mensaje no es un mensaje político, ni tampoco patriótico. Es un mensaje que yo quiero que la iglesia entienda. El paralelo que existe entre Israel y los Estados Unidos. Pero no solamente con este país, sino el paralelo que hay entre Israel y nuestras vidas. El cristianismo. Es mi creencia que el sueño americano, the American Dream, fue puesto en el corazón por Dios mismo de los fundadores de este país. Dios le dio a este país un Dios. Le dio su ley y le dio la tierra. Tú lo puedes estudiar, lo puedes buscar y tú vas a encontrar que no hay otro país bajo la faz de la tierra que haya tenido un comienzo cristiano como América.
¿Están conmigo? Pero América le está haciendo lo mismo a Dios que Israel le hizo a Dios años atrás. América ha negado al Señor. América ha desafiado su palabra. Y América ha contaminado la tierra. Y así como la gloria fue traspasada en Israel, la gloria de América ya se está yendo en el horizonte. Y lo que necesitamos es regresar esa gloria a América otra vez. Se dice que en la fortuna de una familia hay 3 etapas. Escúchenme bien, please, listen up. Okay, don't be on the phone. Yo no sé si estás en el teléfono, pero es una falta de respeto mirando para abajo. Si no me estás mirando, no me estás atendiendo. Se dice que en la fortuna de una familia hay 3 etapas. Síganme. La primera generación genera o comienza. La comienza. La segunda generación la disfruta, pero no la valora. Y la tercera generación la desperdicia, la disipa y la fortuna de la familia desaparece. Lo mismo sucede con iglesias. La primera generación que comienza la iglesia paga el precio. Luego viene otra generación que disfruta los beneficios de esa primera generación, pero no los valora. Y entonces viene una tercera generación que la disipa. Y para el fin de esa generación, la iglesia ya no es la misma. Ustedes están viendo un hombre que ha visto esto pasar. Ustedes están viendo un hombre que ha estado en tiempos de avivamiento. Dr. Lee Robertson, un gran patriarca, levantó la iglesia bautista de Highland Park en Chattanooga, Tennessee. Esa primera generación pagaron el precio y esa iglesia estaba viva. Era una iglesia potente, poderosa, con impacto en toda la comunidad y hasta todo el estado y en todo Estados Unidos. Comenzaron la gran universidad, Tennessee Temple University, y muchos hombres de Dios salieron de ahí años atrás. La segunda generación vino y comenzó a disfrutar de todo eso, pero no valoró lo que la primera generación había hecho. Para la tercera generación, ya no querían al pastor Lee Robertson. Esa tercera generación no quería los estándares y las convicciones que tuvieron en la primera generación. Y ahora tú vas a Highland Park, allá a Chattanooga, Tennessee, y tú vas y buscas a Highland Park Baptist Church y ya no la encuentras, ya no existe. Ya no existe. Ya no existe Tennessee Temple como esos tiempos. Puedes ver a lo mejor el edificio donde se reunían, pero ya no existe. Lo mismo pasó con Moody Church en Chicago. D.L. Moody, lleno del Espíritu Santo, levantó esa tremenda iglesia en Chicago. La primera generación la levantó, pagó el precio, hicieron lo que tenían que hacer para que la iglesia
comenzara y tuviera el impacto que tenía que tener. La segunda generación lo disfrutó, pero no lo valoró. Y para la tercera generación, yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a House Anderson College en el 1981, que yo fui a visitar la ruta en Chicago, y en uno de esos sábados me metí a la Moody Church. Yo entré a la iglesia bautista de Moody. Un edificio precioso, vacío. Ya ni tenían servicio los domingos. Lo mismo le sucede a naciones, a países. Una generación la comienza, la otra generación la disfruta, pero no la valora, y la tercera generación la degenera, la disipa, y la nación ya no es lo que era. Mi primer punto es este: la generación que la comienza, días de conquistas gloriosas. Escúchenme, iglesia, por favor. Israel iba de victoria en victoria. Ellos entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Las murallas cayeron al piso, reyes fueron dominados, tierras fueron conquistadas, los enemigos no podían contra ellos, y la nación de Israel iba conquistando la tierra porque Dios se la dio. Dios le dio esa tierra, se la prometió. Dios le dio victoria sobre los paganos. Toda esa gente era pagana, adoraban dioses que no existían, eran inmorales, eran impíos. No tenían ningún estándar fijo, hacían lo que la gente quería hacer, vivían completamente desenfrenados, y Dios les dijo: quiero que los saques de ahí, te voy a dar la tierra a ustedes, porque Dios tenía planes para la nación de Israel, para que la nación de Israel fuera. Él no quería ser solamente el Dios de una nación, Dios quiere ser el Dios de todos los países. Pero él necesitaba una nación que fuera la nación donde la gente viera que Dios reinaba. Todos los demás países tenían reyes, pero Israel no tenía rey. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto. 70 entraron cuando estaba José. Y para el tiempo que salieron 400 años atrás, eran 2 millones, 3 millones de personas. Moisés los guió a través del desierto para llegar a la tierra prometida, porque Dios se la dio. Y así fue la manera en que Estados Unidos comenzó. Los Estados Unidos de América salieron de la esclavitud y de la persecución religiosa de Inglaterra, de los británicos. Salieron huyendo de allá, y después de estar en el mar, a punto de la muerte, en naufragio, muchos días después llegaron a este país y entraron por la bahía ahí de Nueva York, de toda esa área del este del país, y Dios les dio esta tierra. Y Dios les dio la ayuda para conquistarla y sacar a los adoradores de dioses falsos. Ningún otro país ha tenido el comienzo cristiano que tuvo este país. Escúchenme. En el 1775, Patrick Henry, un hombre de Virginia, en el Concilio de Virginia, en ese famoso discurso que unió la revolución, él dijo esto. Patrick Henry dijo: ¿es la vida tan querida o la paz tan dulce que tiene que ser comprada al precio de cadenas y esclavitud? Dios nos libre. Yo no sé el camino que otros tomen, pero en cuanto a mí, dame la libertad o dame la muerte. Give me liberty or give me death. Ese fue el inicio de la Revolución de América. Cuando las 13 colonias
británicas en Norteamérica obtuvieron su independencia del Reino Unido y formaron lo que hoy es los Estados Unidos de América. Y cuando la Guerra de la Revolución fue ganada, la Declaración de la Independencia de América fue proclamada el 4 de julio de 1776. El documento fue redactado principalmente por Thomas Jefferson. George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de América y a él se le conoce como el padre de esta nación. Cuando él tomó el oficio y hizo el juramento, puso su mano sobre la Biblia y después del juramento besó la Biblia. Y su primer acto oficial como presidente de América fue llevar al Congreso entero, el Senado y la Cámara de Representantes, todos ellos los llevó a la iglesia y por 2 horas adoraron a Dios. Ese fue el primer acto de gobierno oficial como presidente que George Washington llevó a cabo. Y en su discurso inaugural, él dijo: sería para mí peculiarmente inapropiado omitir en este primer acto oficial mi fervorosa súplica a ese ser todopoderoso, quien reina sobre el universo entero, quien preside sobre el Consejo de las Naciones. En idioma claro, él reconoció que fue Dios quien los trajo aquí y Dios le dio la libertad, los sacó de la esclavitud para ellos tener la libertad de adorar a Dios. Y nuestra Constitución americana aquí, la Constitución de este país, la primera enmienda dicta claramente de que el pueblo es libre para escoger adorar a Dios. Nadie puede pasar por alto la mano de Dios en el comienzo de América. Punto número 2. La generación que la disfruta. Go back. La generación que la comienza, dije número 1. Días de conquista gloriosa. La generación que la disfruta pero no la valora. Días de concesiones graduales. Escúchenme. Días de deterioro gradual. El deterioro no viene de la noche a la mañana, viene poco a poco. Tu casa se deteriora poco a poco, tu carro se deteriora poco a poco, el cuerpo se deteriora poco a poco. Ustedes hombres que todavía juegan fútbol con los jóvenes, no hay problema, disfrútalo ahora porque un día va a llegar donde no vas a poder hacerlo. El espíritu va a estar dispuesto, pero la carne ya no puede. Estos fueron días de ceder principios. Principios que fueron establecidos en el comienzo. En Jueces capítulo 2, mira lo que dice el verso 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, mira lo que dijo Dios, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios se la dio y Dios cumplió su pacto, con tal que vosotros no hagáis pacto, alianza, unión con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y Dios pregunta, ¿por qué? Why have you done this? ¿Por qué habéis hecho eso? Cuando Dios les dijo que los sacó de Egipto, les estaba diciendo, yo les di la libertad.
Ustedes estaban clamando y yo les oí y yo los liberé con mano fuerte. Ningún dios pagano de Egipto pudo contra la mano poderosa de Dios. Y cuando Dios les dijo que los introdujo en la tierra, Él les dijo, yo les di la victoria. Y Dios les está diciendo, les di todo. Los saqué de Egipto, les di la victoria y les dije, no hagan pacto, alianza con la gente de esta tierra. Dios les dijo, no quiero que se mezclen con ellos. Y ahora Dios les dice, y ustedes no atendieron mi voz. Y les pregunta, ¿por qué han hecho eso? Dios mismo les contesta la pregunta. En el capítulo 2, verso 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? ¿De quién? Esa es la primera generación. La generación que paga el precio. La generación que la levanta. La generación que la comienza. Y mientras estaba Josué y ellos vieron las obras de Dios, ellos servían a Dios. Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hubo un tiempo cuando los Estados Unidos de América veía la obra de Dios. Hubo tiempos cuando aquí se hacían unos avivamientos a tal grado que la gente no cabía para estar en la iglesia. Había que tener 3, 4 servicios al día. La gente iba a la iglesia, las cantinas se cerraban, Dios estaba moviéndose. Había gente que sus vidas eran transformadas por el poder del evangelio. Esa primera generación pagó el precio. Gente que se santificaba, vivían vidas santas y no se mezclaban con el mundo. Pero ellos se mezclaron. Dios les dijo, ustedes no atendieron mi voz. Y les preguntó, ¿por qué? ¿Por qué han hecho eso? Mientras ellos vieron a Dios hacer los grandes milagros y las grandes obras, ellos sirvieron a Dios. Josué y sus descendientes sirvieron a Dios, pero algo sucedió. Mira lo que sucedió en el verso 10. Toda aquella que también fue reunida a sus padres. Eso es un eufemismo. En otras palabras, una manera bonita de decir que se fueron con el Señor. Y dice, se levantó después de ellos otra que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mira qué triste capítulo. José y sus contemporáneos murieron y se fueron al seno de Abraham. Y ahora se levanta otra generación después de ellos que no conocieron al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Una nueva generación. La primera generación comienza, la genera. La otra generación la disfruta, pero no valora lo que la primera generación hizo. Y comienzan a concesionar. Comienzan a hacer pactos. Empiezan a ceder sus principios. Y eso es lo que ha pasado con América. América comenzó siendo liberada de la esclavitud, así como Israel de Egipto. América fue liberada de la esclavitud de Inglaterra y del catolicismo. Dios se dio a sí mismo a ellos. ¿Por qué tú crees que la moneda dice "In God we trust"? Dime qué otro país. Por eso fue que los muchachos y yo cantamos ese himno.
Gracias a Dios porque vivo en América. Yo no estoy diciendo que tú no seas patriótico y no ores por tu país y todos nosotros aquí debemos orar por nuestros países. Pero es un privilegio que Dios te haya permitido vivir aquí. O que nos haya permitido vivir aquí. Pero Dios no nos dio ese privilegio para que nos mezclemos con el mundo. Dios no solamente se dio a sí mismo, pero Él dio su palabra. ¿Qué otro país ha usado la Biblia para redactar todas las leyes? Pero ahora tenemos una generación que ha disfrutado lo que la primera generación comenzó, lo que la primera generación generó, y lo mismo ha pasado con el cristianismo. Dios levantó una generación responsable por avivamientos que Dios trajo a este país. Las iglesias tenían impacto. Las vidas eran transformadas por el poder de la predicación. Le doy gracias a Dios que Dios me dio a mí la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Yo recuerdo las escuelas de pastores donde 10,000 se metían en el auditorio de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, y salíamos de ahí con el corazón ardiendo, con el deseo de llevar el evangelio por todo este país y alrededor del mundo entero. Tuve el privilegio de ser parte de esa generación que pagó el precio para la libertad de predicar, sin temor a la persecución. Pero se ha levantado una generación de adultos que han disfrutado la libertad, han gozado los privilegios, pero no los valoran. Y ahora tenemos una nueva generación, no la que sangró, no la que pagó el precio, no la que creyó que la Biblia es la palabra de Dios, no la que creyó que en la separación del mundo y en la santidad. ¿Sabe cuál es el verso clave del libro de Jueces? El verso clave del libro de Jueces es el capítulo 16, verso 6. Léalo conmigo en voz alta todos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que está sucediendo en América. Ahora tenemos una generación concesionando, haciendo alianzas con la misma gente de las que Dios nos liberó. Y Dios le pregunta a América, ¿por qué estás haciendo eso? Ahora tenemos una generación que no tiene un estandarte fijo de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Tenemos una generación que no entiende la fundación moral de este país y están haciendo que la gente haga lo que bien le parece delante de sus ojos. No dice que hicieron lo malo, dice que hicieron lo bueno, el bien que les parecía. Pero ¿qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Pero su fin es camino de muerte. El sistema educacional es bien responsable de esta mentalidad. Ahora dejan que los niños decidan qué está bien y qué está mal para ellos. Ya no es papá que le dice eso no se hace. Ahora tenemos un sistema que enseña que a veces está bien hacer trampa.
que a veces está bien mentir. Ahora tenemos una generación que le dice a la próxima generación que ahora tú puedes escoger tu género. Te dejan en la aplicación de tu acta de nacimiento, te dejan la parte del género en blanco para que cuando llegues a la edad que tú ya quieres escoger, si tú quieres ser niña, aunque eres varón, puedes ser niña. Si tú quieres ser niño, aunque eres hembra, puedes ser niño. Y a estos jovencitos les enseñan retratos en los libros de texto en la escuela, 2 hombres y 2 mujeres. Y está bien que los 2 se amen y que se casen, pero como no se pueden reproducir, que adopten. Si América continúa pensando de esa manera, entre esa filosofía y la filosofía del aborto, en 40 años ya no va a haber más gente aquí. Matan a los bebés que no han nacido y 2 hombres no se pueden reproducir. Dios no creó a Adán y Esteban. Todavía estoy en YouTube, no me han quitado. Bueno, mira, porque a veces, ha habido veces que me quitan. Ahora le enseñan a los niños que vivir juntos sin estar casados está bien. Un ataque directo en contra de la institución del matrimonio. Dios dijo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora no hay respuestas correctas o incorrectas. Ahora les dicen que ellos escogen lo que es correcto o incorrecto. Eso fue lo mismo que el diablo hizo con Eva en el huerto. Esta nación ha pasado por una revolución en los pasados 40 años. Yo tengo 63. Yo he estado yendo a la iglesia desde que estaba en el vientre de mami. Yo he visto el fundamentalismo cambiar. Yo recuerdo los días de avivamiento. Y yo recuerdo, en la década del 1960, que fue la década que yo nací, el 65% creía que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, palabra por palabra. El 65% de la gente en Estados Unidos. En los primeros años de la década de los 80, esa es la década cuando yo me fui a estudiar para ser predicador. Ahora el 40% creía que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, palabra por palabra. Hoy, el 20%. Muchos hoy día dicen que no hay absolutos. En otras palabras, todo es relativo. Lo que para uno puede ser verdad, para otro no. Si para ti 4 más 4 es 5, entonces 5. Y tal vez tú piensas que estoy hablando solamente de la gente incrédula. Escúchame. Déjame decirte lo que las estadísticas dicen acerca de quienes no creen en absolutos morales. En un estudio por el investigador George Barna, en el 2025, el año pasado, el 67% de las personas que se identifican como cristianos en América rechazan o ponen en duda la existencia de una verdad moral. En otras palabras, solamente hoy día el 33% de los cristianos cree en absolutos morales.
entre los que proclaman haber nacido de nuevo, el 56% acepta las afirmaciones relativistas sobre la vida moral. En otras palabras, ahora tenemos iglesias que casan a hombres con hombres. La Convención Bautista del Sur ha ordenado a hombres al ministerio que están casados con hombres. Lo que significa es que menos de la mitad mantiene una posición firme tocante a absolutos morales. Cada uno hace lo que bien le parece. Y Dios les dijo que los iba a juzgar, porque Él les había dicho, no quiero que hagan pacto con los cananeos. Vamos a ver cómo lo hicieron. En Jueces capítulo 1, verso 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. ¿Ve? Ellos entraron y Dios les dijo, Judá entra. Y Dios les dio la tierra y Dios los llevó en victoria y estaban arrojando a esta gente. Y Dios dice que Judá arrojó de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, en los valles, los cuales tenían carros errados. En el valle tenían soldados que tenían carruajes de hierro. A Dios les dijo, yo los voy a arrojar. Dios les dijo, yo les voy a dar la victoria, la tierra es de ustedes, no te mezcles con ellos. Pero ellos, esta gente tiene carros fuertes, no, vamos a sacarlos, vamos a tratarlos bien. El fracaso de ellos no fue de Dios, el fracaso de ellos fue de ellos. Ellos le dijeron a esos en el valle, no vamos a pelear contra ustedes porque ustedes son demasiado fuertes para nosotros. Y como no quisieron pelear contra ellos, terminaron haciendo alianza con ellos. Como quien dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos. If you can fight them, join them. Y hoy día le tenemos miedo a nuestros cananeos. Hemos hecho alianza con la gente ahora a quien le tenemos miedo. Los pastores en la primera generación predicaban fuerte en contra de la droga, ahora la legalizan. Legalizan la marihuana. ¿Por qué? Es que es demasiado fuerte, ellos no podemos contra ellos. Los pastores de la primera generación predicaban fuerte en contra de la fornicación y de la vida íntima entre jovencitos, pero no. Ahora las escuelas le proveen condones a las muchachas para ponerlas en la bolsa, cosa de que cuando salgan con el muchacho no caigan en cinta. Y hasta vergüenza me da a mí de tener que decir esto en público. Hemos permitido que la disciplina en la casa sea quitada por tenerle miedo al gobierno, quien quiere quitarle la crianza de los hijos de los padres. Hermanos, eso es rendirnos, eso es tirar la toalla, levantar los brazos, como quien dice, hemos perdido la regla, la guerra. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Ya no tenemos padres dispuestos a pelear por el futuro de nuestros hijos. Le tenemos miedo a la comunidad de homosexuales y lesbianas y transversos para no violar sus derechos civiles. Y dejamos que los niños lleguen a la edad donde ellos quieran escoger qué ser y con quién juntarse. La primera generación le enseñaba a los varoncitos a caminar como hombre, a recortarse el pelo como hombre, a vivir como hombre, respetar a la muchacha como hombre. La primera generación le enseñaba a las muchachas a darse a respetar, a sentarse como dama, a no ser una sobrada. Pero hoy las muchachas son una sobrada.
Ahora hay que dejar que los hombres se pongan aretes y pulseras y cadenas. Ya. Hombres con sus cadenitas, sus aretitos, sus pulseritas. Y si no te gusta lo que estoy diciendo, lo siento, ¿qué vas a hacer? Dame con tu bolsa. Después del servicio, si no, allá afuera vamos a estar, si no, el hermano Río va a estar afuera ahí por mí. La filosofía de esta gente es que si ellos quieren adoptar hijos, como no se pueden reproducir, que ellos están perfectamente calificados para hacer la crianza de hijos, así como los padres heterosexuales. Y no hay una mentira más infernal y diabólica que esa. Alguien dice, hay gente que piensa así, pero no tiene mucha influencia. Les acabo de decir, fue un dicho por lo que yo les acabo de decir fue un dicho, fue algo dicho por un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que dijo que una pareja homosexual o lesbiana tienen la misma capacidad de criar hijos como los padres heterosexuales. Eso fue un candidato a presidente. Y ahora tenemos pastores, hombres de Dios, con cadenas, con pulseras, con aretes. Somos un relajo para la gente del mundo. Concilios y convenciones bautistas aprobando la unión de dos hombres o dos mujeres en matrimonio. En otras palabras, dicen, como no podemos pelear contra ellos, entonces vamos a unirnos a ellos. No ser ofensivos, no ser estrictos, no importa la raza, no importa el color. Si somos hermanos, que viva el amor. Alguien tiene que pararse y gritar. Alguien tiene que sonar la alarma. Alguien tiene que decir, así ha dicho Jehová. Hemos hecho alianza con el licor. Ya no predicamos en contra de eso. Ahora decimos que está bien tomarse un trago social. Que nada en la Biblia dice que no se puede tomar licor. Y en lugar de poner una cerca de protección para nuestros hijos, para que no caigan al precipicio, lo que tenemos son ambulancias al pie de la montaña para recogerlos cuando ya cayeron al precipicio. Y lo que no te dicen de eso es de esos que terminan en centros de alcoholismo para detoxificarlos y ayudarlos a salirse de la adicción al alcohol. Nuestros hijos deben saber que el plan de Dios es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Que el matrimonio monógamo y no polígamo es la voluntad de Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios, hacía lo que bien le parecía. La primera generación vio las obras de Dios, mientras Dios obraba y le servían. La próxima generación comienza a disfrutar de los beneficios de la primera, pero no valora los sacrificios, no valora lo que ellos hicieron. Y no solamente tenían los cananeos a quienes le temieron, pero también tenían a los cananeos a quienes favorecieron. En el verso 28 del capítulo 1, dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo que. Mira para eso. Ahora, aparte de los cananeos que pensaban que no podían contra ellos, encontraron cananeos que podían hacerlos sus sirvientes. La palabra tributario significa esclavitud pagada. Ahora estaban diciendo que a estos cananeos los podían usar para su beneficio y ganancia. Y puede que sean impíos, puede que sean inmorales, pero podemos usarlos. ¿Tú sabes cuáles son los cananeos de América? Uno de ellos se llaman los casinos, que no están muy lejos de aquí en Oklahoma o en Shreveport. Y lo que América ha hecho es legalizar los casinos y ponerles tributo, pues claro, porque el gobierno se beneficia. El gobierno gana la ganancia de los casinos. La diferencia entre negocios de casino y negocios legítimos es que en un negocio legítimo todos ganan. Por ejemplo, alguien tiene un producto que lo está vendiendo y me lo vende a mí. Yo lo compro. Pero en los casinos uno gana mientras un montón pierde. Nadie en los casinos gana a menos que otros pierdan.
La prensa y la noticia hablan del que gana millones. ¿Por qué no te hablan de los que perdieron millones? Y entonces el Estado tiene lotería y el gobierno tiene que promover la lotería y animar a los ciudadanos a que se metan en la lotería. Pues claro, porque la lotería le da dinero al gobierno. No tengan miedo, hermano. No se preocupen. Si algo pasa a mí es que me van a agarrar. ¿Sabe lo que es un pimp? En inglés, un pimp. En español creo que le llaman un padrote, un chulo. Es uno que usa prostitutas o drogadictos para vender sus productos, para promover, ¿verdad? Y él gana de esas personas. Y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho con el licor, con los casinos, con el cigarrillo, con el aborto. Todas estas cosas son anzuelos que eventualmente nos atrapó. Qué triste capítulo en América que trafique la miseria humana por la ganancia económica. Pensamos que de alguna manera podemos tomar estos cananeos y hacerlos nuestros siervos sin que paguemos el precio. Y hoy día la iglesia usa los mismos métodos, quieren mezclarse con el mundo, hacer la obra de Dios al estilo del mundo. Va a ser un día frío en el infierno antes de que yo pare aquí arriba a muchachos y muchachas, las muchachas con minifalda, los muchachos con las camisas desabotonadas y con los dos pelitos por fuera del pecho y ponerlos con aretes. Va a ser un día frío en el infierno. Por lo menos mientras yo sea pastor de esta iglesia, vamos a mantener la santidad y vamos a hacer las cosas como Dios dice. Me cueste lo que me cueste, si me cuesta la asistencia y me cuesta la asistencia. Y no creas que no nos ha costado. Están los cananeos que le tenemos miedo, están los cananeos que queremos hacer nuestros siervos, y están los cananeos con quienes fraternizaron. En el verso 32 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Empezaron a fraternizar, a asociarse con ellos, a tener comunión con ellos. Y si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que aprendieron su religión, aprendieron su paganismo, aprendieron sus prácticas religiosas, aprendieron sus hábitos, su conducta inmoral. Por algo la Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios. América era una nación bajo Dios, one nation under God. Reconocían al Dios en quien confiaban. Pero en el momento que comenzó a olvidarse de su Dios y sacar a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del gobierno, sacaron a Dios de la familia, han tratado de sacar a Dios de las iglesias, de los matrimonios. América se ha ido cuesta abajo, cultural, moral, espiritualmente. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El problema con el cristianismo de hoy es que estamos manteniendo compañerismo con cananeos. Compañerismo con el mundo. Y lo triste de todo esto es que el cristiano promedio cree que puede hacer eso y no sufrir las consecuencias. Yo no creo que ustedes recuerdan, esto sucedió en el 82. Tal vez el hermano, tal vez tú te acuerdas, el hermano Río, yo no sé. Hermano, yo no sé. El hombre se llamó Larry Walters. Le llamaban Long Chair Larry. Long chair, una silla de patio. Larry vivía a unas millas del aeropuerto de Long Beach. Esto es una historia verídica. ¿Okay? El hombre tenía 33 años. Y todos los sábados él se compraba un paquete de 6 cervezas, se sentaba en una silla de patio, en el patio de la casa, para tomársela. Él vivía en una subdivisión donde las casas lucían iguales por fuera, del mismo tamaño, de los mismos pies cuadrados. Y después de un tiempo se aburrió de la rutina y decidió hacer algo diferente. Esto es verdad, ¿ok? Tú la puedes encontrar. Él se compró y amarró 44 globos meteorológicos y los infló con helio. Y los amarró a la silla. Él tuvo unos amigos que le aguantaron la silla. El objetivo de él era volar 100 pies, unos 30 metros, en el aire por encima de sus vecinos con su cerveza en la mano.
Larry, después de amarrar los 44 globos, sus amigos tenían la silla aguantada, entró a la casa, buscó unos sándwiches, se llevó una pistola de balines, a BB gun, para que cuando ya quisiera bajar comenzara a dispararle a los globos y bajar poco a poco. Y agarró su pistola de balines, sus sándwiches, su cerveza, se sentó en la silla, le pidió a sus amigos que lo soltaran y Larry subió, no 30 metros, 100 pies, él subió 11,000 pies. Disparó para arriba ahí. 3,550 metros, 3 kilómetros y medio, 2 millas para arriba. El hombre entró en espacio aéreo. Del miedo se le cayó la pistola de balines. Está literalmente congelado en esa silla. Esto es verídico, hermano. Y un piloto de un DC-10 de la Continental Airlines llamó a la torre y le dijo: hay un hombre acá arriba en una silla de patio. ¿Qué te puedes imaginar el piloto? Damas y caballeros, si miran por la ventana pueden ver aquí al lado ahí, a un vecino de nosotros tomándose su cerveza. Tuvieron que desviar los aviones. No sabían qué hacer, trajeron helicópteros para tratar de bajarlo. Finalmente el helio comenzó a salirse de los globos y Larry pasó horas allá arriba. Cuando finalmente cayó al piso y no le pasó nada, uno de los periodistas les preguntó a Larry: Larry, ¿te dio miedo? Todo lo que Larry dijo fue: yep. Y le preguntaron: ¿y lo vas a volver a hacer? Y él dijo: no. Esa historia revela mucho lo que nosotros hacemos. Creemos que podemos subir 100 pies y que por hacer eso no te va a ir tan mal. Un predicador del ayer decía: el pecado, a ver, ¿lo puedes poner ahí, hermano César? Do we have it? Él decía: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo de lo que quieres estar y te costará más de lo que quieres pagar. Eso es lo que le ha pasado a América. Piensan que pueden legalizar la marihuana y que no les va a ir mal. Piensan que pueden abortar a los bebés y no les va a ir mal. Piensan que pueden enseñar educación sexual y proveerle condones a las muchachas y que se cuiden y que no les va a ir mal. Piensan tomarse el trago social y que no les va a ir tan mal. Y lo mismo está pasando con la iglesia de hoy. Creemos que podemos fraternizar con el mundo y no nos va a ir tan mal. Creemos que podemos tener la música mundana en la iglesia y no nos va a ir tan mal. Creemos que podemos vestir como hombres y mujeres, hombres como mujeres y mujeres como hombres y no nos va a ir tan mal. Creemos que podemos ser mundanos y carnales y no nos va a ir tan mal. Dios dijo: no hagas alianza con ellos. Cananeos que le tienes miedo, cananeos que favorece, cananeos que quieres fraternizar con ellos. Dios dice en 2 Corintios 6:17, Él dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. La primera generación comienza días de conquista. La segunda generación disfruta pero no valora. Gradualmente, poco a poco, concesionan, ceden sus convicciones, sus principios, sus estándares. Y por último, tengo que terminar. La tercera generación, la generación que la disipa. Días de serias y dolorosas consecuencias. En el capítulo 2, verso 3. Por tanto, esas palabras son poderosas. Therefore, por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Tú quieres saber lo que hay de malo con América hoy? Ahí en esas dos palabritas, por tanto. Ahora América tiene azotes, tiene espinas, porque en el verso 4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Sabe lo que pasó? Perdieron la protección de Dios. Eso es lo que está sucediendo en América. América ha perdido la protección
Dios ha guardado este país, ha guiado este país, ha bendecido este país. Ninguna otra nación ha tenido el comienzo que ha tenido este país, económicamente, militarmente, socialmente, culturalmente, moralmente. Y hoy hemos perdido el respeto de otros países y ya no somos el país del libre y del valiente. ¿Cómo en el mundo podemos ayudar a otros países con sus problemas cuando no podemos resolver nuestros propios problemas aquí dentro? Ahora nuestra guerra es adentro con filosofías locas y diabólicas. Jóvenes luchando con su sexualidad, tratando de figurar si quieren ser masculinos, femeninos o animales. El aborto ha aumentado, el suicidio ha aumentado, el crimen ha aumentado, la violencia ha aumentado, azotes en el costado, tropezaderos en nuestros pies. Y lo mismo está sucediendo en nuestras iglesias. Ya no hay reverencia en la casa de Dios. Los jóvenes ni Biblia traen a la iglesia, se visten como si fuese una discoteca. Ya no hay santidad. Traspasada es la gloria de América. Y traspasada es la gloria de la iglesia. Dios le ha quitado la protección a la iglesia. La gente quiere hacer lo que bien le parece. La gente quiere hacer lo que bien, la iglesia quiere hacer lo que bien le parece. Y Dios pregunta, ¿por qué has hecho así? Yo te libré de la esclavitud, de la servidumbre. Te di a mí mismo como Dios, te di a mi ley, te di mi tierra, la tierra. ¿Por qué has hecho esto? ¿Quieres fraternizar con los cananeos? Entonces van a ser azotes, van a ser espinas, van a ser tropezaderos. Ya no tendrás mi protección. Una generación la comienza, la otra no la valora y la otra la disipa. En el capítulo 2, verso 16 en adelante, dice la Biblia, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez. Pero porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, así si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Y lo que necesitamos es una generación de jueces, de libertadores, que levanten de nuevo las convicciones de la Biblia. Cuánto yo quisiera que ustedes jovencitos aquí, you guys here, cuánto yo quisiera que ustedes muchachos pudieran ver mi corazón y agarraran convicción y no tuvieran miedo de pararse por Cristo. Y agarraran fuego dentro del corazón y le digan al mundo, fui on you, adiós mundo cruel. No, yo a ustedes no los quiero. Dame a Cristo o dame libertad o dame la muerte. Finalmente Lincoln compró a la joven y la joven la miró con sospecha, llorando mientras su corazón ardía de miedo y odio a la misma vez. Ella se preguntaba, ¿para qué me querrá este hombre? Finalmente le dieron a Lincoln con su documento a la joven, después de haber pagado por ella. La joven lo miró y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer conmigo? Abraham Lincoln le dijo, te voy a dar la libertad. Ella le dijo, ¿qué? Él repitió, te voy a dejar libre. Ella le preguntó, ¿libre para qué? Él le dijo, para que seas libre. Ella le preguntó, ¿libre para decir lo que yo quiera decir? Él le dijo, sí. Ella le volvió a preguntar, ¿libre para hacer lo que yo quiera hacer? Él le dijo, sí. Ella le preguntó, ¿libre para ir donde yo quiera ir? Él le dijo, sí. Ella le dijo, ¿libre para yo ser lo que quiera hacer? Él le dijo, sí. Y una sonrisa le vino al rostro de la joven y le dijo, y entonces, si ese es el caso, entonces yo me quiero ir con usted. Y eso es lo que debemos hacer como país y como iglesia y como cristianos. Es decirle al Señor, tú me libraste, tú me compraste,
ahora yo quiero irme contigo. Y de esa manera le regresemos la gloria a América y la gloria al cristianismo una vez más. Señor, ya...